Este episodio del podcast llega gracias a Brands Avenue. Brands Avenue, que es representante oficial de todas las marcas que vende aquí en República Dominicana. El outlet que está en la Carmen Mendoza de Corniel y la tienda premium que está en el sótano de Almacenes Unidos de la avenida Sarasota. Esta camisa, con la que yo llevo el día completo, es una camisa de lino 8X, una marca turca que trae Brands Avenue. Y ellos ahora traen La Martina, ahora son representantes exclusivos de La Martina, una marca que a mí me encanta también. Ya sabes, síguelos en Instagram como @brandsavenuerd o visita su página web brandsavenuerd.com.do. Tú saliste del colegio a los 16. Sí. Y entré a la universidad de una vez. De una vez. O sea, en agosto. En agosto. ¿Y tú tenías la claridad de qué tú querías estudiar desde que saliste? Yo tengo mi tema con eso. Yo quería ser actriz. Primero arranquemos por ahí. Yo quería Bellas Artes. De hecho, estudié teatro en Bellas Artes. Sí. Un tiempo. Y yo estaba decidida que yo iba a dedicarme al teatro. Pero mi papá me dijo, sí, me parece fenomenal. Está muy bonito. Termina la universidad y después tú sigues estudiando todo lo que tú quieras. Entonces tuve que buscar una carrera que fuera afín con mis cualidades. Y en mis test del colegio de orientación me salió Derecho y Economía. Derecho y Economía. Mira, antes de seguir con eso, porque yo estoy loco por abrir el libro. Pero antes de seguir con eso, quiero agradecerte antes que nada por sacar el tiempo, por venir, por la disposición de tener esta conversación y por el regalo. Por el regalo. Actúa hoy 5 columnas para construir superación. Vamos a hablar de esto. Ay, mamacita, dedicado y todo. Bellísimo. Recuerda siempre actuar hoy. Yo quiero que hablemos de esto, pero me da curiosidad lo de la universidad. Porque yo siempre he pensado que es muy difícil para una persona de 16, 17 años tomar la decisión, y más dentro de nuestro grupo de edad, que no tenemos que decir la edad porque... Pero si somos de una generación más o menos. Sí. Lo que pasa es que yo entonces estoy un poco destruido. No, que tú te ves más joven, por eso te pregunto. Yo sí. Yo creo que en 1 o 2 años. Por eso te digo. 1 o 2 años. Pero nosotros somos un grupo de edad, de una generación en la que lo que tú estudiabas en la universidad, eso era lo que tú te ibas a dedicar el resto de tu vida. Claro. O lo que nos decían. Por eso te pregunto si tú sabías con claridad lo que tú querías estudiar. Mira, yo decidí estudiar Derecho porque era una carrera conveniente para mi otra pasión después del teatro, que es la política. Entonces era como que, bueno, ya que no voy a estudiar teatro, pues lo otro que me fascina, que me gusta mucho, es la política. Entonces, la carrera conveniente era lo que me salió, o Derecho o Economía. Yo no he sido nunca buena en matemáticas y dije, bueno, Derecho yo hablo, en el curso mis exposiciones me iba súper bien siempre, entonces los abogados lo que hacen es que hablan. Pensaba yo que era solo eso. Claro. Y después me di cuenta que era mucho más, pero por eso elegí esa carrera. Pero debo decir, y yo siempre lo destaco, no decidí estudiar Derecho porque quería ser abogada. No. Porque de hecho no me dediqué a ser abogada. ¿Tú nunca ejerciste Yo ejercí derecho? 1 año. Ok. 1 año cuando terminé mi maestría, que regresé, duré 1 año en una firma, ejercí de Derecho Corporativo, pero... Y ahí comencé mi carrera política ya, aspirando por primera vez en lo que fue... Sí, o sea, yo llegué 2014 y yo llegué octubre de 2014 y salí en mi campaña enero de 2015. Primero me casé, llegué, me casé a los 2 meses, me casé en diciembre y en enero arranqué mi campaña. Pero me da risa también porque como de alguna manera tú eres estructurada. Muy estructurada, exacto, claro que sí. Todo un plan, un diseño, una programación, pasos, metas, propósitos y se van cumpliendo. Eso es. Eso, estaba buscando cómo frasearlo. Estaba buscando cómo frasearlo. Sí. Ay. Entonces, estructura, orden, disciplina, constancia. Pero también, por lo que veo, tú sabías entonces
Tú crees mucho en la educación formal, entonces, Sí, porque fue colegio, claro. universidad, maestría. Sí, yo primero hice maestría en ciencias políticas en la Universidad Católica, pero esa fue una maestría muy especial porque fue en medio de una campaña. Yo estaba coordinando la juventud a nivel nacional del sector externo de la campaña de Don Hipólito. Eso fue 2010, 2012. Y en ese mismo, o sea, yo terminé, y ese mismo año que terminé la universidad, yo terminé 2010, comencé la maestría en ciencias políticas, terminé la maestría, pero no entregué mi tesis. O sea, que yo no la cuento como una maestría, yo lo digo como un posgrado en ciencias políticas, porque no tengo el título de esa maestría. O sea, tú hiciste tu maestría y no entregaste tu título. No entregué la tesis. Entonces, al siguiente año, 2013, me voy a Madrid. O sea, que yo me pasé muchísimos años estudiando de corrido. Claro. Y ahí decidí sacar 2 maestrías al mismo tiempo, que es la de Derecho... ¿Qué pasó? Derecho Internacional, Convención de Derecho Público. Okay. Y otra maestría en Desarrollo Social y Microfinanzas, que es de donde descubro todo este tema de el mundo de la lucha contra la pobreza, el desarrollo, las microfinanzas, la inclusión económica. Es de donde surge mi vocación para el servicio público desde estos espacios. Un poco la base de lo que yo hago hoy en mi trabajo. Wow. O sea, pero entonces dentro de toda esa estructura y ese plan, todo fue muy pensado. O sea, no fue improvisado, no fue... yo pudiera hacer esto, pero pudiera hacer todo otro. Mira, fue pensado, pero no se dio como yo quería. Okay. Y eso es importante rescatarlo, porque a veces tenemos un plan, hacemos todo el esfuerzo para que se cumpla como lo hemos visualizado, lo hemos diseñado, pero de repente cuando estás implementando, cuando están sucediendo las cosas, tienes que estar con la suficiente flexibilidad para hacer los ajustes. Claro. En mi caso, yo quería ir a estudiar a Francia. Pero resulta que mi francés no era el mejor. Y no me daba tiempo de nivelar el nivel de francés para la universidad. Por eso fue que yo no fui a estudiar y a Francia. Aunque yo lloré y aunque protesté porque me quería ir a Francia, a París, tuve que aceptar y resignarme con Madrid. Oye, qué resignación. Oye, yo creo que yo no sé si yo todo esto lo he dicho antes. O sea que estamos hablando de cosas que muy poca gente sabe. Buenísimo. Vas a seguir sabiéndolo poca gente, no te preocupes. No, yo no creo. Mira, hay algo que tú dijiste que lo rescato porque yo lo tenía aquí anotado. Cuando te he escuchado hablar del libro, tú hablabas de que el libro era tu meta para el 2022. Así es. Estamos en el 2024 y este es el momento en el que pues, tú lo pones en circulación. Y me hace pensar, y ahora todavía más, una persona con aquel nivel de estructura, de planificación, de disciplina que tú transmites, ¿cómo puede llegar a estar en paz con que las cosas no se den como espera y como planifica que se le den? Bueno, porque también he aprendido de que a las ideas le llega su tiempo. A veces por más que insistas y trates, hay un tiempo que no controlas. Hay un tiempo que tiene que ver con circunstancias externas y cosas que están fuera de tu poder. Entonces tienes que vivir en paz con eso, porque si has hecho todo lo que está en tus manos para que eso se dé y no se da, entonces tienes que tener paz, ¿no? Si no, vas a vivir todo el tiempo en la agonía, claro, en el desasosiego de eso pendiente. Entonces es un balance, es la disciplina y la constancia para empujar, o sea, la fuerza para empujar las metas y los propósitos, pero si haces todo y no se logra, o logras otras cosas que también son importantes o quizás son más importantes en tus prioridades, pues entonces para tener un equilibrio y estar en paz, no me pongo a darle tantas vueltas a eso que no se hizo, sino claro, lo muevo. Entonces esto se va a hacer más adelante. ¿Cómo tú marcas cuáles son esas prioridades? ¿Cómo tú marcas cuáles cosas son verdaderamente importantes? Bueno, depende de lo que yo quiera a nivel macro, qué me lleva hacia eso.
Y entonces ahí yo puedo priorizar. Si, por ejemplo, yo quería ser diputada en el 2016, mis energías, mis ideas, mis fuerzas, mis recursos de toda índole, recursos humanos, materiales, espirituales, todos. Tiempo, todo. Todo se volcaba a las cosas que me acercaban a ese propósito. Ya ese propósito se logró, entonces ahí, bueno, vamos a redefinir qué es lo que va ahora. Ahora tengo que ser la mejor diputada. ¿Y qué hago para que eso sea así? Claro. Pero en mis expectativas y en lo que yo considero que es mi prioridad, porque ser la mejor de algo no tiene que ver con necesariamente los demás, tiene que ver contigo. Yo lo digo porque en ese periodo había muchos jóvenes destacados que eran diputados conmigo. Mucha gente dice que hasta el momento es la mejor generación de diputados que recuerdan. Ha sido muy buena. Pero Gloria nunca estuvo pendiente de que hacía el otro bien o mal. O sea, claro. Mi competencia era Gloria. Cómo yo era mejor cada día, o sea, cómo daba lo mejor de mí, cómo representaba con más dignidad a mi comunidad, cómo hacía para que las problemáticas de esa zona, que es una zona con alta vulnerabilidad, la zona de los Alcarrizos, Pedro Brán, que me tocó representar, podían tener en su legisladora, que tenía también ese rol de representación, una persona que hablara por ellos, que velara por ellos, que diera seguimiento a sus problemáticas, y en mi caso que era la única legisladora opositora. O sea que, aunque todos los legisladores eran gente que luchaba por su comunidad, claro, habían cosas que yo podía decir que ellos no podían decir. Pero en esa zona eras tú la única de la oposición en aquel momento. Nos llevamos muy bien los 5 y todos hicimos, afortunadamente pudimos hacer un buen equipo para empujar las causas de la comunidad. Eso yo creo que siempre lo voy a destacar de los compañeros que fueron legisladores conmigo en ese periodo. Pero sí, habían cosas que yo podía decir que ellos no podían decir. Claro. ¿Tú recuerdas en qué momento? Y mira, anoté la pregunta y no era por ahí, pero ahora lo amplío un poquito. De muchacho, de joven, uno va creciendo muy enfocado en las metas personales. Pero hay un momento, yo la verdad estoy siendo injusto con esta pregunta porque yo no recuerdo en qué momento fue el mío, pero hay un momento en el que uno se desprende de las metas personales y se mueve más y piensa más en las metas colectivas. ¿Tú recuerdas en qué momento pasó? No puedo decirte un momento en particular, pero sí un periodo en mi vida. Eso. Mira, yo crecí en una comunidad que se llama Pantoja, que es en las afueras de Santo Domingo. Es una comunidad que inició con muchas vulnerabilidades. Hoy ya es una comunidad más desarrollada, tiene un desarrollo inmobiliario importante, pero hace 30 años era una comunidad donde apenas iniciaban el establecimiento del servicio de agua potable. O sea, había muchas cosas por hacer. Y estudié, como yo te decía antes de comenzar en la grabación, estudié en un colegio en el centro de la ciudad. Sí. Entonces yo crecí con 2 mundos, mis amiguitos del barrio y mis amiguitos del colegio, claro, que créeme, eran muy diferentes. Entonces esas realidades, yo siempre digo que me hicieron entender la desigualdad social sin yo saber quizás el concepto, pero yo sabía que mis amiguitos vivían de una manera y los del colegio vivían de otra. O sea, yo iba a la bolera, iba a todas las cosas que se hacían aquí en el distrito, pero los amiguitos míos del colegio eran una cosa y lo del barrio era otra. O sea, tú creciste consciente de... Entonces yo lo que quería... que no, quizá no es la adecuada, pero voy a usar la palabra privilegio. Crecer consciente de algún privilegio. Claro, entonces yo decía... Yo quiero que mis amiguitos del barrio vivan como mis amiguitos de los restauradores, claro, o del Mirador, o del Millón. ¿Tú entiendes? Claro. Renacimiento, porque yo viví esas 2 realidades. Entonces eso yo creo que desarrolló en mí una conciencia social muy profunda, muy marcada. Y también el hecho de venir de una familia dedicada al servicio político y social, donde yo vivía, mi casa era una casa donde siempre había mucha gente que se le ayudaba, gente que iba a pedir apoyos. Entonces, el ver ese día a día familiar, yo sé que también marcó en mí ese deseo como de que la gente viva mejor o esté mejor. Entonces, yo diría que mis primeros años de niña ya consciente es donde yo entiendo esa diferencia de
de por qué es importante hacer cosas para que el mundo sea diferente, para cambiar el mundo. Claro. A mí me encanta. Y yo cada vez que hablo del podcast como mi invento, porque no me lo inventé yo, los podcasts, pero como esta es la iniciativa más egoísta que yo he hecho en mi vida. Yo te leí diciendo eso, bueno. sí. Y es porque me pasan cosas como la que me pasó ahora. Yo siempre he hablado de esa pregunta o cuando hablo de estas cosas, hablo de un momento en tu vida, pero entonces al final no es un momento de tu vida, es un proceso. O sea, no es un evento. Exacto, no es un evento. Que te cambia. Exacto, no es un evento. Yo diría que sería una cadena de sucesos que te van moldeando, te van formando y van forjando en ti una conciencia. Claro. Yo diría que es algo así. Bellísimo. Vamos a dar muchos saltos, Gloria. Y dentro de esos saltos yo no quiero aprovechar y hablar un poquito del libro. Pero todo esto del libro, al final es del libro, porque lo que de alguna manera el libro es eso, es mis historias, mis aprendizajes redactadas en un formato de frases, que la idea es que sea un libro para todo público, o sea, que desde jóvenes hasta niños. Bueno, hoy había una niña de 10 años en mi casa que me dijo: Doña Gloria, yo leí su libro. Ay. Y le digo, ¿y cuál frase te gustó? Me gustó y me recitó la frase, que le gustó el libro. Yo le dije, yo no me la sé la frase de memoria. Y me dijo, y mi profesora, yo tenía el libro y mi profesora me lo pidió para verlo y me dijo que le interesaba mucho la lectura. Entonces, la idea es que este sea una guía o un manual. Claro. Quizás suena muy pretencioso, no quiero que se vea así, sino un instrumento de apoyo a la gente. Esencial, una herramienta claro, que sirva de motivación, de inspiración, de orientación y que sea para todo público. Y mucha gente dice, pero qué raro que tú no escribiste algo de política. Yo creo que al final yo puedo impactar más con algo así que haciendo un libro que solo le va a interesar a un público muy específico, porque la audiencia política o la que le interesa los temas políticos es muy limitada. Sí. Pero este tipo de temas de desarrollo personal, de superación, si se puede decir, es algo que puede conectar con mucha gente y sobre todo para mí sería grandioso que pudiera conectar con la gente más joven. Yo siento que al final esto también es política. Porque la política correcta, la adecuada, la que debemos aspirar siempre, está sostenida en valores y en columnas. Exacto. Esos valores se convierten en columnas y tu libro está sostenido sobre 5 columnas. El concepto y todo este proceso que me llama la atención, primero, que decidieras escribirlo en ese formato de frases y quiero hablar del lanzamiento. Porque este es tu primer libro. Claro, ojalá sí. En tus planes hayan más. Pero yo siempre me he visualizado en algún momento lanzando el libro y yo sé a quiénes voy a querer a mi lado y no a todo el mundo. La gente que te acompaña en ese proceso son personas muy importantes. Sí. Así de pronto yo recuerdo en tarima contigo en ese proceso vi a Yayo, sí, vi a Andresito Van der Horst, que le tengo muchísimo cariño. Es mi compadre. Es el padrino de mi hijo. Ya. Yayo, mi mejor amigo. Claro. Y Francina es es mi prima. Somos prima como tercera, pero nuestros padres son primos hermanos, o sea, somos de Gurabo, la familia, o sea, que hay un afecto muy cercano con Francina, pero también Francina trabaja conmigo muchos de estos temas y ha sido una de las principales colaboradoras para el libro, que estuvo en la corrección y la edición del libro, o sea, que era importante para mí que ella también estuviera ahí. Estuvo uno de mis mentores de joven que yo menciono en el libro, el señor Dávila, que era el que no parecía dominicano, que estaba en la foto. Eso es uno de mis amigos más antiguos, de que yo tengo como 16 años. Sí. Y estuvo mi hermana de manera digital, virtual, en un video. Mi hermana mayor vive en Dinamarca. Tiene 25 años allá. Y mi hermana sí es escritora.
aficionada, pero escribe. Y escribe poemas y, bueno, es una lectora insaciable, o sea, es una mujer de una amplia cultura, ella es arquitecta, pero la que tiene la vena de verdad de escritora es mi hermana. Entonces, iba a decir eso porque dijiste, mi hermana sí es escritora. Claro, yo tengo un libro tuyo en la mano. Sí, pero yo soy apenas iniciando. Aunque sí, yo escribía mucho de niña. Sí. Yo tengo mis cuadernos de poemas, no sé, lo que somos millennials, las niñas siempre escribíamos. Ahí que anda Rebeca y María Virginia. Yo no sé si ustedes son millennials, pero... Yo soy millennial. Porque te sentí buscando como quórum con los millennials. Yo soy millennial, no te preocupes. Pero la verdad que la diferencia es muy marcada entre los centennials y nosotros. Entonces, por eso lo digo. ¿Tú has pensado en... Hay un discurso. Yo no te voy a decir mi posición. Estuve a punto de decirlo, pero te voy a decir mi posición con ese discurso después. Porque quiero escuchar la tuya. De que la gente no está leyendo, de que se ha perdido ese hábito. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, bueno, es que depende en el entorno en el que tú te desenvuelves. O sea, en mi entorno mucha gente lee. Sí. Mucha gente lee. Sí. O sea, que puede existir una cultura más amplia de la lectura. Claro que puede ser, evidentemente, y tenemos que trabajar en eso. Pero yo creo que sí, que hay una conciencia importante es en nuestra sociedad de la lectura. Quizá no somos un mercado como otros países donde los libros tienen una penetración tan amplia. Pero yo creo que sí, que el dominicano lee. A mí me pasa lo mismo que a ti. Yo creo que depende mucho como de tu entorno, de la gente de la que tú te rodeas. Claro. Pero yo recuerdo... O sea, este es el momento de mi vida en el que yo más gente escucho hablar de lectura y de que quiero leer y de que a ti te gusta leer, de que recomiéndame, de que qué tú piensas, si tú leíste esto, si no. O sea, eso me da tranquilidad escucharte decir eso. Pero también en el mundo político la gente lee mucho. No, claro. Y en el mundo académico. Hay políticos y hay políticos. Pero como todos los sectores, o sea, hay políticos buenos y políticos malos, hay empresarios buenos, empresarios malos, hay doctores buenos, doctores malos, hay comunicadores buenos, comunicadores malos, o sea, esos somos los seres humanos. Sí. Esa amalgama de diversidad. En política pasa que parecería que los políticos somos extraterrestres y tenemos una vara para medirnos muy diferente a la de los demás. Okay. Por nuestras responsabilidades, por el peso que se nos asigna en tener la responsabilidad de la cosa pública. Claro. Y de las políticas públicas. Entonces, a veces yo siento que es un poco injusto en la manera en que se juzga y se generaliza la política. Eso, mira, qué bueno que tú lo mencionas, porque quería entender tu opinión sobre eso, de cómo la gente... Mi abuelo, yo siempre lo cito con esto, porque me llamó mucho la atención de la manera en la que lo dijo, y una gente que viene de aquellos años de la lucha contra Balaguer y todo lo demás, no lo imagino con teorías conspirativas. Pero en una conversación con mi abuelo, él me dice, lo que pasa es que hay un ataque sistemático, no recuerdo la palabra, perdónenme, ante la política. Porque debilitando de alguna manera, estoy parafraseándolo, debilitando de alguna forma esa estructura, esa institución. La democracia, el sistema democrático. Pues tú no sabes, o sea, desde ahí primero es que se completan los verdaderos cambios. Claro. Y tú debilitando eso, pues, ¿qué te queda? Te queda lo que sea que venga después. Claro, es que el caos. El caos. El caos. Y en el caos hay gente que se beneficia del caos. Claro. Hay intereses que se benefician del caos. En el caso de la democracia, el sistema democrático, es un sistema imperfecto. Ay. Es verdad, es costoso, tiene muchas debilidades, pero ese es el que nos ha traído a la humanidad donde estamos, con sus matices y sus positivos y negativos, sus blancos y sus negros. Pero pensar en otro sistema, ¿cuál es el otro sistema? El populismo.
Mira, el autoritarismo. Pero a veces es difícil. Yo soy un demócrata a carta cabal, pero a veces es muy difícil defender la democracia frente a... Bueno, tú eres una funcionaria pública, yo voy a decir esto yo. O sea, yo no estoy de acuerdo con la situación y el liderazgo que se ha ejercido en El Salvador. Pero sería mezquindad mía decir que se han producido cambios importantes en esa sociedad. Entonces es difícil a veces... Pero todavía ese es un régimen democrático, aunque tenga sus matices. Bueno. Todavía lo es. Bueno, también es cierto. Todavía lo es. Sí, es verdad. Puede evolucionar a otro tipo de sistema. Tiene algunos rasgos de autoritarismo, Sí. pero todavía lo es. Para el poder quedarse, tuvo que hacer modificación de la Constitución y tuvo que ir a elección y la gente le votó. Pero aquel proceso que hizo para poder presentarse. Pero lo hizo. El proceso que hizo él para poder presentarse quizá es tan parecido como las cosas, iba a decir artimañas, pero hay comunistas que me escuchan, las cosas que hizo Chávez en algún momento para poder presentarse de nuevo. O sea, no sé. Yo no me aventuraría a compararlo con Chávez en los métodos todavía. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero definitivamente sí que hay un giro en la política global que apunta a socavar la democracia, a destruir las instituciones, a desacreditar y deslegitimizar el valor que tienen o la importancia que tiene la institucionalidad de un país. Claro. Y eso no es nuevo. Se comienza a sentir en República Dominicana, muy poquito, pero se comienza a sentir. Y eso sí, la clase política tiene que ponerle atención. Y creo que eso trasciende un partido político. Eso tiene que ser un motivo de interés de toda la clase política, pero sobre todo de los liderazgos emergentes. Por eso es tan importante que el nuevo liderazgo político sea un liderazgo que mantenga credibilidad ante la población. Porque si la esperanza que tiene la población en el liderazgo político emergente joven se destruye esa esperanza, entonces sí tenemos un riesgo importante como sociedad y como país de que el caos impere o que venga cualquier outsider que no tenga las calidades, las capacidades para manejar en equilibrio esta sociedad. ¿Cuáles serían para ti, qué tú le señalarías a quienes nos escuchan o quienes nos ven como red flags de un outsider que quiera venir a cambiar este sistema con promesas vacías? Atento a populismo. Bueno, ¿qué se destaca? O sea, ¿cuál sería como esa alerta? ¿Cuál alerta te levanta? Yo te diría, primero, el dividir la sociedad entre buenos y malos. Los políticos son los malos y nosotros somos los buenos. Ese es el primer síntoma. Ahí tú te estás dando cuenta que hay una persona que está incentivando división en la sociedad, polarización en la sociedad, que no es bueno. O sea, ninguna sociedad que hoy está polarizada va por buen camino. El gran malabarismo que se tiene en gobernar es justamente lograr ese equilibrio entre todos los sectores. Y por eso siempre se dice que los mejores gobiernos son los gobiernos de centro, que tú puedes hacer campaña siendo de la izquierda a la derecha, pero que se gobierna en el centro, sí. Porque tú tienes que buscar ese equilibrio para todos los intereses y todos los sectores, porque tú eres el presidente o la presidenta de todo el pueblo. Entonces, eso fue lo que hizo o lo que está haciendo el de Chile, Boric, de sí, alguna manera. Muchas veces es un poco lo que pasa también. Entonces, cuando uno ve a yo no quiero usar la palabra líder, a un representante de la política con expresiones de antagonismo y de nosotros y ellos, o el pueblo y los malos. Entonces sí. Ya esos son rasgos que tú puedes identificar de los escuálidos. Exacto, la casta, todas esas expresiones que quieren encasillar a grupos, bandos y quieren dividir la población. Eso es lo primero. La casta, esa palabra. Lo segundo es incentivar el odio. Sí.
cuando vemos grupos organizados, personas que sus expresiones incentivan el odio, la discriminación o el descrédito a cualquier población X. Puede ser discriminación de grupos poblacionales o sectores. Eso también debe ser una alerta importante. Otra alerta importante para mí es una persona que no tenga ningún interés o ningún vínculo con temas de Estado. O sea, alguien que tú puedes ser un artista y quieres hacer política, pero tú tienes que mostrar un interés de que a ti te interesa la política. Okay. No es que tú estás aprovechando una coyuntura de popularidad sin mostrar un interés genuino por entender lo que es el Estado. Porque ha pasado en países donde gente que viene, por ejemplo, del espectáculo o del empresariado y termina asociándose a un partido. Exacto, claro. O sea, también eso es algo que hay que tomar en cuenta. No significa que una persona que venga de otro sector no pueda hacer el crossover a la política, porque también hay casos de personas, de políticos que vienen de outsiders que forman, aquí hay muchísimos casos. Trabajan en su formación, entienden el Estado y han sido políticos buenos y exitosos. Entonces, el presidente Abinader, aunque viene de una familia de políticos, claro, pues vino del empresariado. Pero su formación es empresarial. Bolívar Valera se entregó a formarse en política. A eso es que me refiero. O sea, hay un grupo de ejemplos importantes. Don Roberto Salcedo, de donde viene, claro, que es un alcalde exitoso, padre, 14. Hijo, se formaron los dos. Correcto. Entonces, claro, me refiero a esos casos de gente que tú la ves que quieren jugar a la política, pero no se han interesado en entender, ni aprender, ni formarse en nada vinculado a eso, sino que están aprovechando una coyuntura, una circunstancia especial, porque tienen un interés particular. Entonces, eso serían quizás algunas alertas que yo creo que hay que tener presente en este tipo de personajes. ¿Qué tan importante entonces? Yo anoté algo de lo que tú dijiste, pero no quiero que se me escape hasta que no anoté. ¿Qué tan importante entonces es el estar asociado a uno? Porque en mi desconocimiento, y yo hablaba de por qué no surgen candidaturas independientes. Aquí el sistema, pues, hasta, creo que, no sé si ya independientes no, agrupaciones se pueden formar a nivel municipal. Pero no hay posibilidad de candidaturas independientes. Tú dices que qué tan importante es un partido. Asociarse a una organización política. Mira, todavía, hasta el último proceso electoral, el que vivimos en el 2024, los partidos políticos tienen mucho peso, todavía hoy. Eso es lo que expresa el resultado de las elecciones pasadas. Claro. Porque los partidos minoritarios buscan alianzas con partidos mayoritarios, porque el peso de la estructura política todavía hoy tiene mucha influencia, es determinante. Ahora, eso no significa que siga así. O sea, así como ha pasado quizás en otros países de esta región, hay que estar pendiente porque eso puede evolucionar. Y las sociedades van evolucionando y sobre todo que hoy el mundo está muy conectado. Y lo que pasa en Argentina, lo vemos aquí en segundos. Pasa en México, entonces el electorado y los pueblos son muy sabios. Existe una sabiduría colectiva que mucha gente de alguna manera subestima. Y yo soy de las que pienso que los pueblos son muy sabios. Hay algo que es intangible, esa inteligencia colectiva que se desarrolla en los países, pero que es real y que es genuina, de sociedades que definen y cambian rumbo por la evolución que han tenido como colectivo. Entonces eso yo creo que es algo que observar a futuro. Esa es la historia de la humanidad, ponernos de acuerdo de manera colectiva para poder crecer y que el sapiens se acabara con yo no sé, creo que con el neandertal. Erectus. Exacto. Yo creo que sí. Te leíste Harari, bien. Te lo iba a decir lo mismo. Me leí ¿Te leíste Nexus ahora? Me estoy leyendo Nexus. Está muy interesante. Tengo la Kindle por ahí. Yo lo estoy leyendo. Me estoy leyendo también. Nexus. Pero me lo regaló Andrés de cumpleaños. Sí, buenísimo. Me lo estoy leyendo. Yo tengo que leerme un libro que me regaló Andresito, que es de filosofía y liderazgo. Muy bien, qué bien. Y tengo yo que no me lo he leído, debo eso. Y quiero leérmelo antes de volver
aparecer por su oficina y llevarle otro libro. Yo tengo la situación de que generalmente leo 2 libros al mismo tiempo. Sí. Uno digital y uno físico. Eso, claro. Entonces, estoy todavía avanzando en uno digital para ¿Qué estás leyendo en digital? Estoy leyendo el Manual de Resistencia de Pedro Sánchez. El Manual de Resistencia de Pedro Sánchez. Sí, él relata un poco su proceso desde que fue concejal en Madrid, luego cuando era diputado y ganó sorpresivamente la Secretaría General del PSOE. Para mí ese proceso es muy interesante porque cuando sucedió todo eso, en 2014... yo vivía en Madrid. Claro. Entonces, un día en mi universidad, en la Complutense, nos despertamos con que en las elecciones europeas, un grupo de profesores ganaron una gran cantidad, ganaron 7 diputados y eso fue todo un acontecimiento en Madrid. Y el que era secretario general del PSOE, Rubalcaba, renunció, dimitió a la Secretaría General. Para mí también era un aprendizaje importante, o sea, ver un secretario general del partido principal opositor renunciar al cargo porque su partido perdió escaños. O sea, imagínate, wow, el contraste. Mira, te voy a decir algo. Wow, aquí de alguna manera, quizá no por renuncia, pero de alguna manera el secretario general del PLD... dimitió, sí. No dimitió, pero honró su palabra, sí, por lo menos. Sí, no volvió a aspirar. A diferencia porque... de otras épocas. Y a diferencia del presidente de ese partido. Claro. Que yo todavía creo que lo amarró. Tiene connotaciones diferentes. En el caso del presidente de esa organización tiene connotaciones diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque ese es un partido... En el caso de ese liderazgo, es un liderazgo que tiene una vocación particular de poder, que está más relacionada al poder personal. Hablamos de meta personal y meta colectiva. Exacto, entonces más a la meta personal. Entonces por eso esa permanencia y la insistencia de mantener poder. Claro. Para protegerse. Un poco así que yo lo visualizo. ¿Cómo ves tú como política, no necesariamente como miembro de la dirección ejecutiva del PRM, como política, como una mujer que se formó en la política, que creció con tu papá era dirigente del PRD? ¿Cómo ves tú esa situación de esa organización? Bueno, yo creo que... así estamos hablando del PLD, mira, estamos hablando de esa organización. No, mira, así como estamos hablando de política española, ¿verdad? Uh-huh. Yo te estaba haciendo un comentario sobre eso. Voy a llevarte lo que pasó en 2014, 2015 con el PP, el Partido Popular, en España, a lo que le pasó al PLD aquí. Por favor, vamos acusaciones de corrupción, de malversación de fondos del Estado. Y el PP en ese momento no hizo lo que tampoco hizo el PLD, que debió, desde mi punto de vista, separarse de esos acontecimientos de corrupción, que no era el partido, porque el PLD no es un partido corrupto. Personas, miembros de ese partido, estuvieron vinculados a actos de corrupción. Entonces, la marca PLD está tan desgastada porque en el momento que esa organización política debió separarse de esas prácticas y comenzar un proceso de reinventarse, de renovarse, Claro. Porque estos son ciclos. En vez de hacer eso, lo que hizo fue agarrarse en esos personajes y pensar que este tiempo es el tiempo de cuando ellos estaban en el gobierno. Y eso terminó destruyendo el partido. Hoy, eso no significa que ese partido se va a quedar así. Puede resurgir. Todavía puede resurgir. Es una marca fuerte. Es un partido tradicional de mucha historia. Y si me preguntas por el bien de la democracia, yo creo que lo más sano es tener partidos opositores sanos, igual como que un partido de gobierno sano. Correcto. Entonces, un poco yo creo que el PLD ha sufrido la suerte del PP, que no
A pesar de que ha podido recomponer en los últimos años, pero mira cómo todavía no ha podido ser gobierno. Claro. Desde esos escándalos de financiamiento también, que es muy, muy parecido el caso con sus instancias, evidentemente, pero un poco el concepto de financiamiento ilícito, de uso de recursos públicos desde las cajas de ahorro de los obreros, tarjetas que se le entregaban a funcionarios, o sea, y eso también en España no solo afectó al PP, también hay un escándalo muy famoso, la Black Card, que afectó hoy a otros partidos como el PSOE. Claro. Entonces, sí, lo que hizo Pedro, y es parte de lo que él narra en el libro, es tratar de desvincular al partido de esas cosas. O sea, someter a los organismos de disciplina al partido, a esas personas que estuvieron vinculadas. Y en el caso de él también, él vivió un momento muy difícil con la crisis democrática que se tuvo al no poder lograr mayoría y Rajoy no querer presentarse como candidato. En algún momento, su partido, sus dirigentes, o sea, imagínate, la clase principal del partido opositor quería que el partido apoyara al expresidente Rajoy en ese momento, claro, y para hacer la mayoría. Entonces, parte de lo que dice el libro es ese debate ético, donde dice, pero ¿cómo es posible que este partido que ha sido asociado con la corrupción, hay gente que me está pidiendo que haga que dé el apoyo y que sea, o que permita, que genere también la posibilidad de oposición para que ellos puedan construir una mayoría y gobernar? Y ahí está algo interesante que creo que le pasó también al PLD, y es que la dirigencia del partido piensa una cosa y la militancia otra. Entonces hay una desconexión. Claro, importantísima. Y el PLD tuvo más de una oportunidad para empezar ese proceso de renovación y aparecían las cartas y las iniciativas de lo estamos aspirando. Yo soy muy de tema de comunicación y me fijo mucho en la manera en la que la gente habla. Y tú eres muy cuidadosa con las palabras que utilizas. Y hubo un momento en la conversación que dijiste, no quiero utilizar la palabra líderes. Para ti, hoy en día, ¿quiénes son verdaderos líderes de la política dominicana? Mira, verdaderos líderes hay pocos. Y quiero quizás señalarlos en un orden cronológico desde el ejercicio del poder. Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, Luis Abinader. Yo creo que hoy todavía ese es el liderazgo principal de los partidos políticos de la República Dominicana. Hay otros liderazgos fundamentales, pero quizás no en ese relieve y en esa dimensión. Ya los líderes o caciques, caudillos regionales, básicamente con Amable desaparecieron. Ese tipo de liderazgo regional, por lo menos en el horizonte yo no lo vislumbro. Sí. Como en aquella época que existían don Vicente Sánchez Baré en su momento, que eran líderes muy fuertes en regiones. Cuando en aquella época, Chu Vázquez en su época. Pero así, liderazgos de dimensión nacional, con base social sólida, fuerte. Yo creo que esos son los principales. Y el liderazgo del presidente es un liderazgo muy particular. Creo que el presidente, al ser de otra época, el primer presidente nacido después de la dictadura, tiene una formación que le hace ver el mundo, la sociedad, de una manera diferente. Y por eso cuando nosotros hemos visto que por primera vez un presidente cambia de opinión, por ejemplo, un presidente que trabaja sábados, domingos y no tiene vacaciones, un presidente que hasta las 2 de la mañana está en el Palacio Nacional, literalmente. O sea, tiene una dinámica de funcionar en su ejercicio de liderazgo muy diferente. Y debo decirte algo que quienes trabajamos de cerca con él podemos testimoniar. Es un líder que respeta
a las personas, pero profundamente. Imagínate que un presidente que debe tener el poder de, con su mandato, hacer que las cosas, cualquier cosa suceda, claro, me llame a mí para consultarme si es posible algo. Wow. Gloria, ¿usted cree que sea posible? Claro, se puede, revisa eso si es posible. ¿Será que podemos? Imagínate eso, o sea, este señor está hecho de otra cosa. Sí. Es una materia diferente. O sea, por lo menos el liderazgo tradicional político tiene una vocación más autoritaria, claro, más vertical. Un país presidencialista. Muy vertical. Claro. Pero Abinader es un ser humano con un concepto tan horizontal de la vida, de la política y con un profundo respeto a la dignidad humana. Esas son de las cosas que a mí más me convocan de su liderazgo. Pero entonces, yo te escucho y yo no sé si alegrarme o preocuparme. Porque entonces, ¿qué dice de nosotros como sociedad? Y estoy de acuerdo contigo en el tema de los liderazgos, los verdaderos liderazgos políticos. Pero ¿qué dice de nosotros entonces que a quienes vemos hoy como líderes políticos? Y de nuevo, estoy de acuerdo contigo. Sí. Están en construcción han los demás. Han estado en presidencia nada más. Están en construcción los demás. Hay mucha gente que se está construyendo. Eres muy optimista, me gusta. No, pero estoy muy convencida y te lo digo con yo estoy seguro mucha que sí. certeza. Hay mucho liderazgo construyéndose. Okay. Hay mucho liderazgo construyéndose en todos los partidos políticos. Sin dudas en el PRM donde más tenemos, porque el PRM tuvo la suerte de que en el PRM existía lo que se llamaba la generación perdida, de personas en un grupo etario entre los 50 y 60, que por el tiempo que el partido estuvo fuera del gobierno, por los 16 años, estuvieron sin poder político. Y Luis Abinader reivindica a esa generación porque está en esa franja etaria. Si tú analizas la edad de los funcionarios del PLD y los líderes del PRM, en el momento que los funcionarios del PLD estaban, los funcionarios del PLD al principio entraron con 40 y pico de años. Claro. Se hicieron viejos, terminaron con 60. Pero los líderes del PRD eran de 70 y 80 años. Doña Milagro, Fello, Hipólito, Tirso Mejía Recard, sí. Hugo Tolentino Dip, ya algunos fallecieron, pero en ese momento el liderazgo era octogenario o de 70 y tantos años. Entonces, lo que ha hecho Luis Abinader al llegar al gobierno es que está abriendo una compuerta a la generación que le sigue. Si tú visualizas los nuevos funcionarios, ¿en qué rango etario están? Sí, claro. Entre 45 y 55 años. Más jóvenes. Faride, tú misma. Paino, Si dijiste 45 y empezaste por Faride, no. Yo creo que ella debe llamarte y ponerte una querella. ¿Pero ¿y cuánto tú crees que tiene Faride? No, menos de 45 años. No, Faride tiene 40 y pico. No, Gloria. No, claro. pero espérate. Pero yo tengo 38. No, pero... Faride me lleva 7 años a mí. No, Faride tiene 45. Lo que pasa es que Faride se ve muy bien y luce muy bien y se conserva muy bien. Yo le tengo mucho cariño y mucho respeto. Y la genética ayuda. Y con mucho respeto y mucho aprecio. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Faride se ve muy bien. Claro, una mujer muy bonita y se cuida. Y luce muy bien y tiene unos genes buenos también, eso ayuda. Sí, los genes ayudan. Sí. Pero mira, yo estaba pensando en... Bueno, tú, Jean-Louis, menos de 40 años los dos. Sí, pero nosotros somos otra generación. Okay. Jean-Louis y yo estamos en la generación que le sigue a Faride, a Yayo, a David, a Sigmund. O sea, ellos están entre los 45 y los 55. Jean-Louis y yo estamos entre los 35 y los 45. O sea, somos de otra década. No, pero hay que hablar claro, señores. O sea, yo nací en el 86. O sea, no me metas en ese grupo.
ese grupo de señores y señoras, yo no estoy ahí. Tú me llevas un año. Yo no estoy ahí. Yo soy del 87. Exacto, pero yo no estoy ahí. Que yo tanto ya Luis y yo hemos sido prematuros y hemos llegado a posiciones siendo muy jóvenes. Hemos sido prematuros. Somos los benjamines de la política en nuestro partido. Bueno, eso sí, porque incluso ya Luis y yo fuimos diputados juntos. Sí. Y entramos al gobierno juntos en funciones similares, o sea que... ¿Qué tú ves? Me imagino que tiene su nivel de complejidad distinto, pero ¿qué es más retador? ¿Servir desde una posición electiva o servir desde una posición en la que tú eres nombrada? Bueno, depende. A ver. Desde el punto de vista de la tranquilidad personal, es menos retador estar en la función pública por la capacidad de respuesta a las demandas. Cuando yo era diputada, sufría mucho. Como yo soy tan empática, me afecta mucho lo que le pasa a las personas. Claro. Entonces, siendo diputada de la oposición, mi capacidad de respuesta en una comunidad de alta vulnerabilidad como la que yo representaba era mínima. Y yo sufría no poder ayudar a la gente. O sea, sufría literal, lloraba, me afectaba emocionalmente. Y eso para mí fue lo más difícil. Cuando yo decidí no aspirar de nuevo a diputada, yo sentí como que me quitaron una mochila de piedras que llevaba detrás por la impotencia que me generaba. Casos de... Te puedo contar una historia de una niña que murió, que yo, traté por muchísimas vías de ayudarla, fuimos al hospital y el día que la logramos ingresar al hospital, murió. O sea, ver esos escenarios, esos dramas tan difíciles. O un día que yo llegué a una casa y había una dirigente del partido que estaba recién operada, tenía 3 días sufriendo el dolor porque no había podido comprar sus medicamentos, que le costaban 5,000 pesos. Entonces, esa carga emocional... Claro. Es la más difícil cuando tú eres representante. Y ahí siempre entra el viejo debate de que si los legisladores tienen que asumir un rol social o no. Yo lo respondo muy fácil. ¿Qué tú vas a hacer si tú estás viendo de frente a una gente que tiene un problema? ¿Tú vas a voltear la cara y vas a decir, esa no es mi función, que resuelve el gobierno? Claro. No, si tú tienes una genuina vocación, tú lo que vas a buscar es la vía de cómo resolverlo. En mi caso, usaba mi salario, los apoyos sociales que podía conseguir porque no tenía respuesta del Estado. Entonces, eso yo diría que es lo más difícil, lo más desafiante de esa función. Ahora, lo mejor es que cuando tú estás en el Congreso, tú lo que opinas de todo y tú dices ahí, hay que hacer tal cosa, hay que construir tal puente, pero tú no tienes ni idea de cómo hacer. No, claro. Tú dices todo lo que tú quieras, todo lo que te llegue a la mente. Busca una sesión de la Cámara de Diputados. Claro. Resolución para que se construya un INAIPI, un hospital, que se declare tal cosa. Eso es lo más fácil, proponer. Entonces, te hago una pregunta. En política, tema político. ¿Cómo pongo esto para que no se oiga feo? Ay, hombre. Dilo, no importa. En términos políticos, ¿qué te gana más capital político? ¿Ser una legisladora de oposición o del gobierno? No, de oposición, claro. Por eso yo también salí del Congreso. ¿Y cómo yo? No. Oye, ser diputado del gobierno, eso es lo peor del mundo. Sí. Claro. Porque tú imagínate... Eso es súper difícil, porque hay cosas que hace el gobierno que tú tienes que quedarte callado como legislador, y tu comunidad con presión, no. Claro. Por eso yo digo, la gente me pregunta, ¿qué es mejor, el gobierno o el Congreso? Yo le digo, depende. Si estoy en la oposición, el Congreso, claro. Si mi partido está en el gobierno, en el poder, pues entonces en la función ejecutiva. Claro. La ventaja del rol en la función pública como servidor público es que tú tienes una capacidad de decisión y si tú eres un buen gerente, puedes hacer muchas cosas en favor de la gente. O sea, puedes materializar temas concretos. En mi caso ha sido muy interesante porque cuando yo fui diputada, llevé unos temas
en mi agenda legislativa, que luego en esta función resultaron coincidentes. Entonces, por ejemplo, yo fui la voz principal para trabajar el tema de la erradicación del matrimonio infantil en el Congreso. Sí. Eliminarlo del Código Civil, la posibilidad de que niñas y niños menores de edad se pudieran casar legalmente. Pues resulta que la principal política pública que ataca las uniones tempranas hoy está en Supérate, que son los clubes de chicas. Entonces, mira qué interesante ha sido para mí el poder darle vida a algo que yo trabajé desde mi agenda legislativa. Entonces, claro, eso es lo virtuoso de este rol. Ahora, lo que no es tan bueno es, primero, que tu posición depende de la firma del presidente. O sea que si hay un malentendido o hay cualquier campaña comunicacional dirigida para hacerte daño de descrédito, tu cargo corre peligro. Si tú eres legislador. ¿Tú has tenido que sobrevivir a alguna? A muchas. Sí. Muchas. Tengo 4 años sobreviviendo. 4 años dándome funda. Ay. Mira, hay algo que anoté aquí sobre el libro que no quiero que se me pase preguntártelo. Actúa hoy, 5 columnas para construir superación, que está disponible en las librerías del país, ¿correcto? No, va a estar en Casa Cuesta la semana próxima. Bueno, pues cuando salga el episodio va a estar. Bueno, va a estar disponible en Casa Cuesta ya. ¿Y lo vamos a tener disponible en digital? Claro, estamos ya casi listos para digital. Para Amazon también, para comercializar desde Amazon. Y audiolibro. Y entonces, audiolibro es el próximo proyecto que está en carpeta. Tú. Sí, eso es lo que todo el mundo nos ha dicho. Ya estamos contactando a una persona que se dedica a asesorar, creo que se llama Reinaldo. Reinaldo Infante, sí. Entonces él como que te hace todo el coaching de cómo hacerlo, etcétera, porque mucha gente me ha dicho que lo haga con mi voz. Y también hay una amiga que quiere que haga las ilustraciones, porque el libro, además de las frases, tiene ilustraciones. Y como a mí me gusta colorear. Sí. Entonces, esta amiga me pide que también hagamos un libro de colorear para adultos. Ay, mira, te iba a decir, eso está muy trendy en Estados Unidos, el tema de colorear. Yo tengo muchos libros de colorear en mi casa. ¿En serio? Sí, y como 5 tipos de colores A mí me gusta mucho dibujar y colorear. Además, ayuda mucho a manejar el estrés, o sea, bien relajante. Sí, porque al final tú tienes que poner todos tus sentidos en que eso te quede bien. Claro, y te concentras. Y también ayuda a que la mente deje de tener muchos pensamientos y las ideas vayan tan rápido. Un poco de paz. Sabiendo lo que tú sabes hoy, Gloria, ¿tú le darías un espaldarazo a tu hijo si decide... Es un hijo que tú tienes, ¿correcto? Sí, Eduardo Enrique. Si decide entrar en política. Claro, sería muy feliz si él hace política. Sí. A diferencia de muchos políticos que dicen que no quieren que sus hijos hagan política, yo amo la política, para mí es mi vida, es mi pasión, y yo sería muy feliz si él decide servir a su país. Si no, bueno, pues lo voy a apoyar en lo que decida hacer. Pero yo sí albergo esa esperanza de que él se enamore de la política como sus padres. Qué bonito, qué bonito. Hay una pregunta que siempre surge cuando llega cualquier mujer a un espacio que hay un micrófono hablando de política. ¿A ti no llega a cansarte ese tema de cómo tú sobrevives en un mundo de hombres? O sea... Es la pregunta cliché, porque imagínate, a los hombres no le preguntan eso. Pero eso te pregunto. O sea, tú no llegas a pensar, wow, pero ¿en serio tenemos que seguir hablando de esto? Bueno, en realidad me da mucha risa, realmente. Me parece muy jocoso. Yo no lo tomo mal, porque es natural que se entienda eso, porque definitivamente es más complejo para las mujeres destacarse en cualquier rol que requiera entenderse líder bajo el sistema del liderazgo como está diseñado en una lógica de hombres. Claro. O sea, ser exitoso, esencialmente, tiene un diseño masculino. O sea, exitoso es dedicar muchas horas, lograr una amplia exposición de cosas, de méritos, logros acumulados, y eso no necesariamente en el diseño tradicional tiene que ver con
todo lo que representa las responsabilidades familiares, domésticas, que naturalmente recaen sobre las mujeres. Claro. Y aún las mujeres que, como yo, tenemos apoyos y tenemos en nuestras parejas una distribución del cuidado, aún así hay cosas que naturalmente la sociedad, por un lado, me las impone, y de manera natural también yo las tengo más presentes. Yo hago esta historia muy jocosa que me pasó. Cuando mi hijo tenía como 7 u 8 meses, había una entrevista para el colegio, el inicio del preescolar. Antes yo me tenía que ir a Naciones Unidas a una conferencia en Nueva York. Y yo dejé todo coordinado con la escuela para que mi esposo fuera a la entrevista, a hacer esta conversación y que les dieran todos los detalles. Bueno, mi esposo fue y recibió toda la información. Cuando mi esposo sale, me llaman del colegio para explicarme todo lo que ya le habían explicado a él. Y yo me reí, yo estaba entrando a la Asamblea General de Naciones Unidas y yo dije, ¡wow! ¿En serio? Y yo llamé a mi esposo y dije, ¿qué fue? Que tú no entendiste. ¿Qué cara tú ¿Qué pusiste? pasó? Porque, pero mira cómo quizás yo no quiero que se entienda que estoy criticando al colegio ni mucho menos, sino. Pero es un tema cultural. Pero mira cómo culturalmente se entiende que la que sabe el muchacho es la mamá, aunque el papá fue la que sabe la mamá. Entonces, por eso es que yo digo que es diferente para las mujeres y para los hombres, y por eso creo que también hay que entender que el que las mujeres avancen no solo tiene que ver con que ellas quieran o puedan, que de alguna manera la sociedad también tiene que hacer su parte para equilibrar el peso que naturalmente tenemos del cuidado. Y eso tiene que ver el Estado con este tipo de políticas que garanticen cuidado para las personas que tienen dependencia, como los niños, adultos mayores o personas con discapacidad con dependencia, pero también tiene que ver con el sector privado y las empresas. Claro. Porque la lógica laboral también tiene que entender que las mujeres tienen necesidades diferenciadas que los hombres. O sea, a las mujeres le da la menstruación, a los hombres no le da la menstruación. O sea, lo que a ti te duele cuando tú estás con la menstruación, cuando tú te sientes mal físicamente. Entonces eso es algo particular que solo le pasa a las mujeres. Y las que llevamos a nuestros hijos al pediatra, en su mayoría, hay muchos hombres que lo hacen ya, son las mujeres. Entonces hay unas realidades que la condición de ser mujer trae consigo, que también yo soy de la opinión que el sistema tiene que ayudar a esa carga, que no debe ser solo para las mujeres. Tiene que promover escenarios que le permitan también a la mujer pues avanzar tanto como hacen los hombres. Y oportunidades y apoyos reales, no de discurso. Por eso yo soy muy defensora del tema de la cuota de participación política. ¿Qué tú pensabas de la cuota? Es que es fundamental para que las mujeres puedan lograr avanzar. Que deben ser transitorias, sí. Lo que esperamos es que no se necesite cuota, es el aspiracional. Lo que yo creo que debe pero la realidad es otra. De que debe haber garantía de que las mujeres que verdaderamente trabajan la política sean las que participen. Eso sí. Eso es lo que yo Pero ese es el problema de los partidos políticos. También es cierto. Es que ahí. Pero la normativa, o sea, la ley no está mal. Es para eso. El problema es que los partidos políticos y la lógica de quienes dirigen es, bueno, si Jorge no puede ir, pues vamos a poner su esposa, porque una cuota de poder. Ay. Ese es el problema, se desvirtúa el propósito de este tipo de legislaciones. Que debo decirte que en la medida en que más mujeres comienzan a participar en la política, se va reduciendo esta brecha. Ojo, no significa que porque una mujer sea esposa de un dirigente político no sea una política. Claro, o sea, claro. hay casos. O sea, yo lo que sí no veo bien es que tú no eres política, tú no has hecho nada, tú no has ido a una reunión del partido y entonces tú entras a la política. Ahora, si tú eres la que junto a tu pareja compartes el trabajo, porque mira qué ha pasado históricamente con el tema de los diputados, y yo lo vi cuando fui legisladora. La mayoría de los diputados, las que manejaban toda la parte operativa de las campañas eran sus esposas. O sea que esas mujeres tenían
el mismo mérito, el mismo trabajo que los esposos, lo único que ya estaban detrás. Claro. Y muchas de ellas, luego, por esa coyuntura, dieron el paso adelante y se han convertido en lideresas políticas muy influyentes y grandes referentes en sus provincias. Yo las conocí, o sea, puedo citarte casos con nombre inclusive. Por ejemplo, la senadora de Azua, Lía Díaz. El líder político siempre fue su esposo. Díaz Filpo, fue senador varias veces. Sí. Y ella era una médico que trabajó política con su esposo. Y llegó un momento que la coyuntura fue para que ella fuera diputada. Se hizo una muy buena legisladora, trabajó mucho por su provincia. Y ahora es la segunda vez como senadora. Entonces, eso puede pasar. Ahora, lo que sí yo no veo bien es que tú no tienes nada que ver con política, no te gusta la política, y por un tema coyuntural de preservar el poder en tu grupo familiar, entonces vamos a poner a esta mujer. Claro, claro. Mira, hay un par de preguntas, ya estamos terminando. Pero hay un par de cosas que yo no quiero dejar de preguntarte. Primero, me dijiste que estabas leyendo en digital, pero no me dijiste que estabas leyendo en físico. Nexus está leyendo en físico. Claro, y estoy leyendo un libro sobre cuidado que me trajo mi amigo Luis Miguel de Camps de regalo, que es de una autora norteamericana, que es la primera vez que se logró traducir. Es muy interesante sobre la política y el cuidado. Entonces, ese es un tema que también nosotros desde Supérate estamos trabajando con el tema del cuidado domiciliario. Por primera vez República Dominicana está desarrollando una apuesta de servicio público donde tenemos personas certificadas como cuidadores para adultos mayores que ya están en una fase inicial de piloto haciendo cuidado a las casas de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Mira, yo me voy a atrever a decirte esto. En el proceso de debate y de campaña congresual, Chanel Sosa habló de una propuesta que él tenía. O sea, que quizás sería interesante. Y Chanel es un político sensato, claro, con una vocación de servicio súper amplia, que quizás sería interesante. Pues yo le invito a Chanel que se nos acerque y que con muchísimo gusto le compartimos lo que hemos estado haciendo desde el Sistema Nacional de Cuidado. Hay una pregunta personal antes de seguir con las otras que me da curiosidad. Teniendo tu primer hijo, ¿has pensado en tener otro o no? Sí, yo siempre he pensado en una familia grande. Yo soy hija única de mis padres. Yo tengo 2 hermanas mayores, pero soy hija única. Entonces, creciendo como hija única, debo decir que me criaron muy independiente para ser hija única. Esa es la realidad. Pero tenía demasiada atención encima de mis padres. Entonces, yo siempre dije, no, pero es fuerte ser hijo único. Me gustaría tener una familia grande, pero la realidad biológica mía también me hace pensar. Yo tengo 38, entonces es una decisión que debo tomar pronto. Y estamos pensando. Pero no me desagrada la idea, no me desagrada. Tú estás en política. Estamos en una coyuntura en la que el presidente el candidato de la oposición reconoció la victoria de Luis Abinader. El presidente dio su discurso esa noche. A mí me emociona muchísimo escucharlo hablar de su legado. Sí. Y ya el otro día había gente haciendo organizando estructuras dentro del partido. No, al otro día no. Lo que pasa es que el presidente convocó a los que aspiran. Okay. Entonces, él incentivó eso. Okay. Porque lo que pasa es que a veces también se tergiversa mucho en la opinión pública las cosas. En el caso del PRM, nadie salió a aspirar porque quiso salir a aspirar, ¿no? O sea, el presidente, y que es muy legítimo que todo el que quiera aspirar aspire, claro, porque para eso son los partidos políticos. Y si nosotros queremos continuar después del 28, necesitamos tener buenos perfiles que puedan sustituir al presidente. Y eso no se construye en 1 año ni en 2 años. O sea, un proyecto presidencial toma años construirlos. Ahora, el presidente fue que puso el punto de agenda. El viernes, después de las elecciones, convocó una reunión y también de manera especial llamó a personas y le preguntó si iba a aspirar. ¿Tú recibiste llamada? No, yo no recibí llamada. Pero sí yo sé de gente que ya... futuro? Mira, yo creo que como política que está en construcción, eso es algo que yo no debería descartar del futuro. Claro, yo creo que todos los políticos, en su mayoría, que tienen vocación de aspiración, sueñan con eso en algún momento. Pero definitivamente eso
no depende solo de tu energía, de tu formación, de tu deseo. Depende también de circunstancias históricas muy especiales que se dan. Nosotros, esta pregunta ya hay que hacérsela a todos los dirigentes del PRM que salen a los micrófonos. ¿Estamos listos para que una mujer nos gobierne? Yo creo que sí. Que el tema es si tenemos las mujeres listas para gobernar. ¿Qué piensas tú? Y entonces yo creo que aún nos falta un poquito más a nivel de las figuras más preponderantes en este momento, hoy, para la coyuntura del 28. Claro. Eso no significa que quizás en unos años más podamos tener un liderazgo más consolidado. Lo tuvimos en su momento con Doña Milagros, sí estaba lista, por ejemplo. Ahí perdimos una importante oportunidad de tener una presidenta, o sea, ya tenía una experiencia, corrió un proceso, o sea, compitió, no fue un proceso interno. Yo creo que también en su momento, quizás no en esta coyuntura, pero en otra coyuntura la tuvo Doña Margarita, que era la mujer más popular en su momento, más valorada. Ahora yo todavía no lo siento con los perfiles que pudieran optar por ese cargo. O sea, no lo veo, siendo muy objetiva. Te digo que lo visualizaba en el pasado, en esos momentos, pero ahora no lo visualizo. Eso no significa que en 2 años, que en 1 año no se pueda construir. Pero como la política es el momento en el que tú puedes generar una opinión, creo que la sociedad sí está preparada. Creo que hay mujeres muy competentes, pero necesitamos fortalecer un poco más los liderazgos femeninos a ese nivel. ¿Tú tienes el tuyo ya? Sí, ya yo tengo el mío, claro que sí. Pero eso ya es conocido, porque filtraron un video de una reunión interna hace unas semanas, pero en los espacios políticos se sabe porque, evidentemente, los políticos tenemos nuestro grupo, ¿verdad? Y creemos que todo el mundo sabe lo que está pasando y solamente nos estamos hablando entre nosotros mismos. Claro. Entonces, sí, yo estuve en una actividad en una actividad cerrada y estaba, como hablamos nosotros en nuestras reuniones, o sea, siempre los partidos políticos no paran de trabajar política, porque esa es la vida de las organizaciones políticas, aunque no haya campaña, o sea, no estamos en elecciones, no estamos en proceso electoral, pero el partido no para, o sea, el partido sigue funcionando. Entonces yo estuve en una reunión hace unas semanas interna y estábamos promoviendo el proyecto de mi amigo Eduardo Sanz Lobatón de Yayo, y yo di un súper discurso del porqué, de las razones, de todas sus características, de sus principios, de su vinculación con el presidente, que no sé cuánto, todo lo que ha hecho en su gestión, su transparencia, su honestidad, pero ya tú sabes, una cosa interna. Claro. Y una persona cogió el video, lo editó y las redes ya se encargaron de él, salió en periódicos y todo, y Gloria está grupeando, Gloria está haciendo... No, señores, yo estoy haciendo lo que hacemos los políticos. Que se hizo público, bueno, pero eso no es mi problema, se hizo público, pero no fui yo que lo hice público, ni era mi interés que se hiciera público. Ahora, todo este tema de las redes sociales es un elemento que está quizás fuera del control de quien emite una opinión, porque hay opiniones que son privadas, que no tienen carácter público, que no deben tener carácter público, pero si son filtradas ya tú no las puedes controlar. Claro. Mira, hay 2 preguntas. Antes era una sola con la que yo terminaba el episodio, pero hay 2 preguntas ahora. La primera es que me recomiendes un libro, un One Size Fits All, que tú sientas que cualquiera debe leerse. Bueno, es que son tantos libros interesantes. Si tienes que recomendar más de uno, no importa. Y de hecho, estoy invirtiendo el orden de cómo yo pienso las preguntas. Y cuando te haga la última vas a entender por qué. Yo te diría que... yo creo que al final, en la vida, en las profesiones, en todo, hay un alto componente humano. Y es muy importante entender a los humanos, entender las relaciones entre las personas. Y hay un libro ya viejo, clásico, debe tener ya como 100 años, que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Claro. Yo creo que es un libro que la gente tiene que leer. Es de Dale Carnegie. De Dale Carnegie.
Sí, yo creo que tiene ya desde 1917, tiene como 100 años ya ese manual. Yo creo que eso es un manual de las relaciones humanas que la gente debe leerse. Y lo digo, lo recomiendo porque es un libro útil. Es un libro que tiene un aporte para la cotidianidad de la gente. Claro. Y sobre todo para entender cómo conectar con otros. Y si quieren una versión más moderna, a mí me gusta mucho Maxwell, que es Cómo ganarse a la gente. Es un libro muy bueno también. O sea, está de alguna manera inspirado en de Dale Carnegie, pero ya con un enfoque más de liderazgo. Bellísimo. Entonces, son libros y quiero recomendar esos más en esta línea de mis libros, o sea, de lo que de alguna manera también me ha motivado a escribir un libro de frases de motivación y de inspiración para la gente. Aquí voy. ¿Y por qué yo te hice mira qué bonito, porque esta es la primera vez que vamos a hacer esto. Billboard es una empresa de publicidad exterior en el país que trabaja con pantallas digitales en todo el país. Y hemos hecho una alianza para terminar cada episodio y que lo que nos comparte el invitado pues esté en las pantallas de Billboard en la semana de ese episodio. Entonces, si Gloria Reyes tiene que poner una frase en Billboard que toda República Dominicana vea, o que donde sea que haya una pantalla de Billboard se vea, ¿qué frase sería esa? Bueno, qué cosa, ¿eh? Piénsala, tranquila. Mientras tú lo piensas, yo le digo a la gente que la actúa hoy. 5 columnas para construir superación. Está ya disponible en Casa Cuesta. Gloria me trajo pero igual yo voy a comprar otro para poder regalárselo a alguien. Muy bien, muy bien. Y creo que es un bonito regalo de Navidad, sobre todo para los jóvenes. Sí. De verdad, es un libro muy bonito. Tiene un diseño bello. Estéticamente es muy bonito, pero también su contenido. Mira, de todas esas frases que están ahí, yo creo que hay algo que de alguna manera me identifica y es casi una especie de mantra para mí. Y es que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. Y creo que esa es una filosofía con la que todos deberíamos andar por el mundo. Bellísimo. Conscientes y seguros de que a pesar de las adversidades, de lo complejo que puede ser una situación muy particular que te puede producir dolor, que es retadora, tiene un aprendizaje, tiene detrás una enseñanza que es útil para ti y para tu vida. Y yo creo que si haces esa disciplina de siempre, como yo lo he hecho ya un hábito, esa disciplina de decir, me está pasando esto, pero ¿cuál es el mensaje detrás? Cerebro, rápidamente, ¿qué es lo que ¿por qué está pasando esto? Claro. Entonces ahí conecto. Bueno, pero esto quizá está pasando por esta razón. Entonces baja tu presión. Y entonces dice, pero calma, vamos a pensar que esto positivo viene detrás de este gran caos. Bellísimo. Debo decir que eso no es algo que se me ocurrió a mí ni me estoy inventando nada. Eso Tim Ferriss lo empezó a hacer en su podcast. No sé si lo hizo desde el inicio, y en español lo hace Oso Traba también con este tema, y vimos la coyuntura con la gente de Billboard para hacerlo y convertirlo en realidad. Así que cuando vean la frase de Gloria en las calles, súbanla y etiqueten a Billboard en @billboard.do con H al final, y etiqueten a Gloria Reyes, @Gloria Reyes G. Exacto. Gloria, gracias de verdad por tu tiempo y por esta conversación. A ti, a tu orden, y espero que disfrutes el libro y que compartas la frase que más te gusta. Lo voy a hacer. A ustedes, gracias por llegar hasta aquí. Los quiero mucho, nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.